Llegamos al final de la fecha 2 del Mundial Sub-20 2025, y ya se han disputado todos los partidos desde el grupo A hasta el grupo F. La jornada nos ha regalado emociones intensas, con selecciones que salieron al campo conscientes de que cada punto puede marcar la diferencia en la clasificación y que no hay margen para errores. El torneo sigue elevando la tensión y confirmando que cada encuentro puede cambiar el destino de las selecciones. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y ayudarnos a alcanzar la meta de 1000 likes. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los resúmenes y análisis de este emocionante Mundial Sub-20. La selección de Japón venció a Chile de manera convincente por un marcador de 2-0. Japón demostró su superioridad y conquistó 3 puntos importantes, manteniendo una defensa sólida y su portería invicta. Esta victoria consolida al equipo como una de las potencias de su grupo. Para Chile, esta derrota sin haber marcado goles representa un resultado preocupante, que podría complicar sus aspiraciones de clasificación y que impacta negativamente en su diferencia de goles. Nueva Zelanda obtuvo una importante victoria sobre Egipto por un marcador de 2-1. Un resultado fundamental para Nueva Zelanda, que suma 3 puntos cruciales en la contienda por la clasificación. La victoria demuestra capacidad de reacción y eficiencia en el ataque. Para Egipto, anotar un gol no fue suficiente, y con solo un partido restante, la derrota deja al equipo prácticamente sin chances de avanzar, obligándolo a buscar una recuperación urgente en el próximo encuentro. Panamá y Ucrania terminaron con un empate 1-1, reflejando la igualdad del partido. Para Ucrania, el resultado fue positivo, mientras que para Panamá resultó ni bueno ni malo, manteniendo sus opciones abiertas. Cada selección suma un punto, un avance para unos, una oportunidad apenas aprovechada para otros. El empate mantiene a ambos equipos en la lucha por la clasificación, pero sin otorgar una ventaja clara en la tabla. Corea del Sur y Paraguay cerraron su enfrentamiento con un empate 0-0. Para Paraguay, el punto fue positivo y mantiene vivas sus opciones en el grupo, mientras que para Corea del Sur resultó más o menos, dejando pendiente la necesidad de mejorar su eficacia ofensiva en el único partido que le resta en el torneo. En un resultado sorprendente, la selección de Marruecos venció a Brasil, consolidando su liderato. Esta es una victoria de reafirmación para Marruecos, que demostró organización táctica y eficiencia para superar a uno de los equipos favoritos. Con 6 puntos, el equipo no solo lidera, sino que lo hace con un rendimiento del 100%. Para Brasil, la derrota representa un duro golpe. El equipo se queda estancado con solo un punto y en una posición muy delicada, necesitando ganar su último partido y depender de una combinación de resultados para poder clasificar. En un partido dinámico y equilibrado, España y México empataron 2-2. El resultado es más ventajoso para México, que suma su segundo punto y se mantiene en la segunda posición, dependiendo únicamente de sí mismo para avanzar. El equipo demuestra consistencia al permanecer invicto. Para España, el empate tiene sabor a derrota. Con solo un punto y una diferencia de goles negativa, la selección española se encuentra en el último lugar y en una situación aún más difícil que la de Brasil, requiriendo una victoria y una compleja combinación de resultados en la jornada final. Argentina dominó ampliamente a Australia y lo derrotó con un contundente 4-1. Con otra actuación estelar, Argentina alcanzó los 6 puntos con una impresionante diferencia de goles de +5, confirmando su favoritismo y asegurando su pase a la siguiente fase con una fecha de ventaja. El equipo se perfila como uno de los más fuertes de la competición. Australia, con su segunda derrota y una diferencia de -4, está matemáticamente eliminada del torneo. En uno de los resultados más inesperados de la jornada, la selección de Cuba logró un heroico empate 2-2 contra Italia. Cuba consigue un resultado histórico con este empate, mostrando su fortaleza y capacidad para enfrentar a una selección destacada. El resultado mantiene vivas las remotas esperanzas de clasificación del equipo. Para Italia, el empate es un tropiezo evidente. Aunque el equipo ha llegado a los 4 puntos y está en una buena posición para clasificar en segundo lugar, el resultado enciende una señal de alerta e impide asegurar la clasificación de forma anticipada, demostrando que el equipo puede encontrar dificultades contra adversarios bien organizados defensivamente. Estados Unidos dominó y venció 3-0 a Francia, sumando 6 puntos y un saldo de goles de +11, asegurando prácticamente su clasificación y consolidándose como favorito del grupo. Para Francia, la derrota deja su diferencia de goles en -2 y complica su lucha con Sudáfrica por la segunda posición, necesitará un triunfo en la última jornada para mantener opciones de avanzar. En un enfrentamiento directo por el liderato, Colombia y Noruega no lograron superar las defensas rivales y el partido concluyó con un empate sin goles. El empate fue un resultado marcado por la cautela, donde ninguno de los dos equipos quiso arriesgarse a una derrota. Con este punto, tanto Noruega como Colombia llegan a 4 puntos, permaneciendo empatados en la primera posición con la misma diferencia de goles y el mismo número de goles anotados. La decisión sobre quién avanza y en qué posición se ha pospuesto para la última jornada. Con toda la segunda fecha finalizada, así están los grupos tras los últimos resultados. En el grupo A, Japón demuestra por qué es uno de los equipos más consistentes del torneo. Con 6 puntos en 2 partidos, tras vencer 2-0 a Chile, la selección asiática combina disciplina táctica, claridad en ataque y una defensa que sigue imbatida. Su registro de 4 goles a favor y ninguno en contra refleja la solidez de un conjunto que prácticamente tiene asegurado el boleto a la siguiente fase. Más allá de las estadísticas, Japón transmite seguridad y se consolida como un serio candidato en esta copa. En el segundo lugar aparece Nueva Zelanda, que logró un triunfo vital por 2-1 sobre Egipto y suma 3 unidades. La selección acumula 3 goles marcados y 3 recibidos, números que lo mantienen en plena pelea por la clasificación. La victoria no solo le devolvió confianza, sino que también lo pone en un duelo directo con Chile por el segundo puesto del grupo en la última fecha. Por su parte, Chile queda tercero con 3 puntos, 2 goles a favor y 3 en contra, lo que le da una diferencia de -1.
La derrota ante Japón complica sus aspiraciones y lo obliga a jugarse todo en el último partido. La roja todavía depende de sí misma, pero necesitará máxima concentración y eficacia para no quedar fuera en la recta final. En el fondo de la tabla se encuentra Egipto, que todavía no ha sumado puntos. Con apenas un gol convertido y 4 recibidos, su diferencia de -3 lo deja en una situación difícil. Sin embargo, conserva una mínima esperanza. Si gana en la última jornada y se combinan resultados en otros grupos, podría aspirar a clasificarse como uno de los mejores terceros. En el grupo B, Ucrania sigue liderando la tabla con 4 puntos, luego de empatar 1-1 en un partido muy parejo contra Panamá. Con una victoria y un empate, y una diferencia de goles de +1, la selección ucraniana comparte prácticamente las estadísticas con Paraguay, lo que anticipa una definición apasionante en la última jornada. El equipo ha mostrado un balance sólido entre defensa y ataque, consolidándose como una selección difícil de superar. En segundo lugar se encuentra Paraguay, también con 4 unidades. La albirroja sumó un empate estratégico 0-0 frente a Corea del Sur, en un encuentro muy cerrado y táctico. Con el mismo registro que Ucrania, una victoria, un empate y diferencia de +1, todo se decidirá en la última fecha, cuando ambos equipos lucharán por el primer puesto del grupo. Panamá se ubica en la tercera posición tras lograr su primer punto con el empate 1-1 frente a Ucrania. Aunque todavía no ha conseguido una victoria, el equipo ha mostrado determinación y competitividad, consolidándose como un rival difícil de superar. Con un punto y una diferencia de goles de -1, sus opciones de avanzar siguen abiertas, pero dependerán de un triunfo en la última jornada y de resultados favorables en otros encuentros. En el fondo de la tabla está Corea del Sur, que también suma un punto luego del empate 0-0 ante Paraguay. La falta de efectividad en ataque ha sido su principal desafío, colocando al equipo en una situación parecida a la de Panamá. Para mantener sus posibilidades de clasificación, necesitará ganar en el cierre del grupo y que se den combinaciones de resultados favorables. En el grupo C, Marruecos ya aseguró su pase a los octavos de final tras sumar 6 puntos en 2 partidos. Su última victoria, 2-1 sobre Brasil, mostró un equipo sólido, con defensa firme y un ataque eficaz. Con 4 goles a favor y solo 1 en contra, su diferencia de +3, refleja su superioridad y lo consolida como el líder indiscutible del grupo. México, con 2 puntos tras 2 empates, incluyendo un vibrante 2-2 frente a España, ocupa la segunda posición del grupo. Aunque aún no ha conseguido una victoria, mantiene vivas sus opciones de avanzar y depende por completo de su actuación en la última jornada. Con un registro de 4 goles a favor y 4 en contra, cualquier error podría poner en riesgo su clasificación, por lo que necesitará concentración total y eficacia en cada jugada para asegurar su pase a los octavos de final. Brasil se encuentra en el tercer lugar con un punto tras caer 2-1 frente a Marruecos. Con un empate y una derrota, y un balance de 3 goles a favor y 4 en contra, su situación es complicada. Para mantener la esperanza de avanzar, el equipo deberá imponerse en la última fecha y esperar resultados favorables en los demás partidos. Cada acción en el campo será decisiva y la mínima falla podría significar la eliminación, por lo que la presión será máxima sobre los jugadores brasileños. Por último, España cierra la tabla con un punto tras empatar 2-2 con México, y con 2 goles a favor y 4 en contra. La selección española necesita una victoria contundente en su último partido junto con resultados favorables en los demás encuentros para mantener viva la ilusión de avanzar a la siguiente fase del torneo. En el grupo D, Argentina lidera con paso firme tras sumar 6 puntos en 2 partidos y ya tiene asegurado su lugar en la siguiente fase. Su última victoria, un contundente 4-1 sobre Australia, mostró un equipo sólido y dominante, capaz de controlar los encuentros tanto en defensa como en ataque, con 7 goles a favor y una diferencia de +5, que confirma su condición de gran favorita para quedarse con el primer puesto del grupo. En el grupo D, Argentina ya se asegura un lugar en los octavos de final tras un inicio perfecto, 6 puntos en 2 partidos. Su última victoria 4-1 sobre Australia dejó claro que el albiceleste combina potencia ofensiva con seguridad defensiva. Con 7 goles a favor y solo 2 en contra, el equipo se perfila como el gran favorito del grupo, demostrando que dominará cada balón y cada acción mientras el torneo avanza. Italia se mantiene en la segunda posición con 4 puntos, después de empatar 2-2 con Cuba. Aunque no ha perdido, aún depende de la última jornada para intentar arrebatar el primer puesto. Su solidez táctica y equilibrio en todas las líneas le dan ventaja, pero cualquier descuido podría costarle caro, y deberá salir con máxima concentración para asegurar su lugar en la siguiente fase. Cuba consiguió un empate importante ante Italia, sumando un punto que le da una mínima esperanza de clasificación. La selección enfrenta un escenario difícil, solo una victoria en la última fecha, combinada con resultados a su favor, le permitirá soñar con avanzar. La diferencia de goles de -2 evidencia los obstáculos que deberá superar y la exigencia que tendrá en su próximo encuentro. Cierra la tabla Australia, con 0 puntos tras la contundente derrota 4-1 ante Argentina. Con 2 partidos perdidos y una diferencia de -4, los oceánicos se despiden prácticamente de la pelea por la clasificación, afrontando su último juego más por honor y por cerrar la fase de grupos con dignidad, intentando dejar buena imagen y aprender de los desafíos del torneo. En el grupo E, Estados Unidos continúa dominante tras su segunda victoria, sumando 6 puntos tras imponerse 3-0 a Francia. Con una diferencia de goles de +1-1, y un rendimiento sólido en ataque y defensa, la selección norteamericana ya está prácticamente clasificada para la siguiente fase, consolidándose como líder absoluto del grupo y mostrando que será uno de los rivales más difíciles de enfrentar en la fase de grupos. Sudáfrica sorprendió con una victoria contundente 5-0 sobre Nueva Caledonia, sumando sus primeros 3 puntos en el torneo. Con una diferencia de goles de +4, el equipo africano sube al segundo lugar de la tabla y demuestra que puede ser competitivo, aunque aún deberá mantener solidez defensiva y aprovechar mejor sus oportunidades para acercarse al liderato. Francia, con 3 puntos tras perder 3-0 ante Estados Unidos, se mantiene en la tercera posición.
Su diferencia de goles de -2 refleja que, aunque inició el torneo con un triunfo 2-1 sobre Sudáfrica, la derrota en esta segunda fecha deja claro que deberá mejorar su eficacia ofensiva y organización defensiva para mantener sus opciones de clasificación y pelear por acercarse al primer lugar en la última jornada. Cierra la tabla Nueva Caledonia, que tras caer 5-0 ante Sudáfrica y 9-1 contra Estados Unidos se encuentra sin puntos y con una diferencia de goles de -13. La selección está eliminada del torneo, por lo que su último partido servirá únicamente para cerrar su participación y buscar una mejor actuación, aunque ya sin opciones de avanzar. En el grupo F, Colombia suma 4 puntos tras empatar 0-0 con Noruega en su segunda fecha. La selección mantiene una defensa sólida y, aunque no logró marcar, seguirá en la lucha por la clasificación, necesitará un resultado positivo en la última jornada para asegurar su pase a la siguiente fase. Noruega ocupa la segunda posición con 4 puntos, tras el empate 0-0 ante Colombia. La selección noruega ha mostrado equilibrio y solidez en todas sus líneas, manteniéndose en la lucha por el liderazgo del grupo y preparando un cierre de fase de grupos muy reñido. Nigeria sorprendió con una victoria 3-2 sobre Arabia Saudita, sumando sus primeros 3 puntos en el torneo. La selección demostró eficacia ofensiva y capacidad para remontar en momentos clave, escalando posiciones y manteniendo sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase. Cierra la tabla Arabia Saudita, que tras perder 3-2 contra Nigeria y 1-0 frente a Colombia está eliminada del torneo. La selección enfrentará su último partido únicamente para cerrar su participación y buscar una mejor actuación, aunque ya sin opciones de avanzar. Con la conclusión de la fecha 2 del Mundial Sub-20 2025, todos los partidos de los grupos A a F ya se han disputado, dejando emociones al máximo en cada cancha. Las selecciones demostraron intensidad, determinación y talento, conscientes de que cada punto es vital y que no hay margen para errores. Este torneo juvenil sigue sorprendiendo y mostrando que cualquier resultado puede cambiar el rumbo de la clasificación. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y ayudarnos a alcanzar la meta de 1000 likes. Activa la campanita para no perderte ningún resumen ni análisis de este apasionante Mundial Sub-20.